Bueno, antes de empezar quiero aclarar un par de cosas y bueno, la primera es que ya sé que dije que en el verano iba a estar más libre, iba a estar subiendo más contenido, qué sé yo, pero es que estoy en una crisis existencial y no sé qué subir al canal. Así que nada, los invito a que en los comentarios me dejen qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren que suba, para que yo traiga más contenido y sea más dinámico el canal y no sea tan aburrido que tengo 3 videos solos. Y bueno. Nada, eso. Y también que, bueno, este es un capítulo de una miniserie que va a ser... esta serie va a ser para armar el cubo, el 3x3. Y bueno, en el primer video, que es este, vamos a ver la nomenclatura del cubo. Pero bueno, todavía no me voy a centrar porque estoy haciendo una introducción. Así que bueno, esta miniserie va a constar de 4 videos. El primero la nomenclatura y después voy a enseñar el método capa por capa, que es un método de principiantes que está muy bueno. Y como dice el método, voy a enseñar capa por capa, así que a cada capa le voy a hacer un video y van a dar un resultado de 4 videos. Bueno, nada, creo que eso es todo, así que empecemos. Bueno, les voy a enseñar la nomenclatura del cubo. ¿Qué es la nomenclatura del 3x3? Es el nombre que recibe cada capa por su respectivo lugar. Esto quiere decir que esta capa, por ejemplo, que está a mi derecha, va a ser R, que viene de right, que en inglés significa derecha. Entonces, la capa que siempre voy a tener, la capa que siempre tenga a la derecha va a ser R. Por ejemplo, acá va a ser R, si no importa los stickers, siempre la capa que vas a tener a la derecha va a ser R. Bueno, entonces esta es R por right, que en inglés significa derecha. Entonces esta va a ser L, que en inglés, bueno, que viene de left, que en inglés significa izquierda. Entonces esta es R y esta es L. Después esta va a ser U por up, que en inglés significa arriba. Entonces tenemos U, esta es R, L, U. Y esta va a ser D por down en inglés, que significa abajo. Entonces tenemos R, L, U y D. Ok, después de esto viene F, que es la capa que tenemos enfrente, que bueno, F viene de front, que en inglés significa frente. Y bueno, entonces tenemos R, L, U, D y F. Después, esta sería la última capa, esta sería B larga, ¿no? Por back, que en inglés significa atrás. Entonces tenemos R, L, U, D, F y B larga. Bueno, esas serían las capas externas, la nomenclatura básica. Ahora les voy a enseñar cómo se hacen los giros y todo eso. Bueno, entonces, como ya sabemos, tenemos la capa de la derecha que va a ser R, L, U, D, F y B larga. Ya con esto aprendido, vamos a aprender cómo son los giros, cómo se giran las capas. Por ejemplo, en los algoritmos podemos ver que aparece R o aparece la letra sola o aparece con una liñita que es un apóstrofe, que se dice prima, o puede aparecer con un 2 al lado. Así que les voy a enseñar todo eso. Bueno, es sencillo. Si por ejemplo dice, está la letra sola, por ejemplo R, el giro de la capa R va a ser en sentido horario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a imaginar en el centro de lo que es R, vamos a imaginar un reloj. Y las agujas del reloj giran así, ¿no? Entonces esto sería un giro en sentido horario, ¿sí? Entonces si dice R solo, vamos a hacer este giro, porque si imaginamos un reloj acá, giraría así. Entonces hacemos un giro de R, que sería para arriba. Lo mismo pasa con todas las otras capas. Si decimos U sola, tendrá que girar esta capa. Como dice, está la U sola, imaginamos un reloj y vemos que el reloj gira así, en sentido horario, ¿no? En sentido normal, como un reloj. Entonces hacemos este giro. Entonces un giro de R sería así, un giro de U así, un giro de L así, oh, perdón, un giro de R así, un giro de U así, un giro de L así, un giro de F así, ¿no? Un giro de D así y un giro de B así.
Entonces eso sería en sentido horario. Cuando tiene un apóstrofe, la letra, sería en sentido antihorario. Esto quiere decir que tenemos que girar en sentido opuesto a las agujas del reloj. Por ejemplo, si dice R', sabemos que tenemos que girar esta capa. Pero no vamos a tener que imaginar un reloj y girar en sentido horario. Vamos a tener que hacer en sentido opuesto. Si el reloj gira así, entonces vamos a tener que hacer un giro así. Entonces un R' sería así. U' sería así. L' así. F' así. D' así. Y B' así. Esto sería la nomenclatura básica. Ah, bueno, y si tiene un 2 al lado la letra, se tiene que hacer 2 veces un giro. Por ejemplo, si dice R2, tengo que hacer este giro. Y no importa si lo hacen para abajo o para arriba, porque siempre que hagas 2 giros en un 3×3 vas a llegar al mismo resultado, lo hagas de izquierda o de derecha. Así que, por ejemplo, si yo hago U2, tendría que hacer así. Y no importa si lo hago en sentido horario o antihorario, siempre va a llegar al mismo resultado. Bueno, ya con esto aprendido les voy a enseñar, ya aprendimos las capas externas, ahora les voy a enseñar sobre las capas internas. Bueno, esta nomenclatura nivel medio sería... Bueno, sí, no es ni la básica ni la más difícil, pero bueno. Entonces tenemos... Ya sabemos que esta es R, esta es U, esta es L, esta es D, esta... Bueno, esta ya es U, esta es F y esta es B. Ya sabemos eso. Ahora vamos a ver las capas interiores, ¿no? Las capas del medio. Bueno, esta capa va a ser M. Y va a seguir el mismo sentido que la R. O sea que si yo digo M, voy a tener que hacer un giro para arriba, igual que con la R. Si yo digo M', voy a tener que hacer un giro para abajo, igual que la R'. Después tenemos la E, que es esta capa. Esta capa sigue el mismo sentido que la U. Esto quiere decir que si yo digo U', digo E', voy a tener que hacer un giro para allá. Si dice E normal, voy a tener que hacer un giro para allá. Y si dice E2, voy a tener que hacer doble giro, igual que la U. Bueno, después tenemos la S, ¿sí? Que bueno, no se usa mucho en los algoritmos, por lo menos yo no conozco ningún algoritmo que lleve S o E, pero hay muchos algoritmos que llevan M, así que bueno, nada, es para que lo aprendan. Y bueno, como les decía, la S sigue el mismo sentido que la F, que esta capa. Entonces, si yo digo S, va a tener que ser un giro así. Uy, espero que no se ve. Va a tener que ser un giro así. Si yo digo S', va a tener que ser un giro así. Si yo digo S2, va a tener que ser un giro así. Y bueno, así igual, el mismo sentido que la F. Bueno, ahora vamos a pasar con la nomenclatura un poco más avanzada, que ya son las rotaciones del cubo y los giros de doble capa. Bueno, hay 3 tipos de rotaciones: la X, la Y y la Z. La X es rotar el cubo así, hacia arriba, y tiene el... Uy, perdón que me traigo un poco. Sigue el mismo sentido que la R. O sea que si yo digo X, sería para arriba. Si yo digo X', sería para abajo. Y así todo el tiempo. Si yo digo X2, son 2 giros. Si digo X', así, bueno, y todo eso. Después, la Y sigue el mismo sentido que la U. Y se gira así, el cubo. Entonces, si yo digo U', voy a tener que girar el cubo a la derecha. Si yo digo U2, giro 2 veces. Y si digo U normal, hago a la izquierda. No sé si me expliqué. A ver, Y sola sería para acá. Y2 sería para acá. E Y' sería para acá. Espero que lo hayan entendido. Y después Z, que sería hacer girar el cubo así. Se gira en el mismo sentido que la F. Por ejemplo, si yo digo perdón por el corte, pasa que falló la cámara, pero bueno, lo que estaba. Un giro de Z es el mismo giro que hace la F. Por ejemplo, si yo digo
Z normal, hago así. Si digo Z', así. Z2, así. Y bueno, ahora vamos a pasar a los giros de doble capa. Bueno, esto es algo muy sencillo. Cuando aparece la letra, por ejemplo, así, una R, pero minúscula, en letra minúscula, no en mayúscula, significa que hay que hacer un giro de doble capa. Por ejemplo, si aparece R sola, minúscula, hay que hacer un giro así. Si aparece L sola minúscula, hay que hacer también así. Y te llevas la capa de M o la capa E o la capa S, la capa que tengas más cercana, ¿no? O sea, la capa que llega a hacer un giro con la R o con cualquier letra, y te la llevas y haces un giro de doble capa. Creo que me expliqué muy mal, así que voy a empezar de nuevo. Por ejemplo, si hay una R minúscula, voy a tener que hacer un giro así, porque me llevo la capa R y la capa que está, la capa interna del lado. No sé si se escucha el avión que está pasando. Bueno, y por ejemplo, si también aparece la R pero con una W al lado, también voy a hacer un giro de doble capa. Así que nada, y si aparece RW con un apóstrofe, significa que voy a tener que hacer R' con doble capa. Y lo mismo con todas las otras. Así que nada, es bastante simple eso, no tiene mucho misterio. Y después, bueno, ya pueden empezar a hacer sus propios finger tricks, ¿no? Que sería, este es uno muy sencillo, se llama Sexy Move, que es bastante bueno para ejercitar. Y después, bueno, hay otro que es el Slice. Bueno, ahí está ese movimiento que es el Sexy Move. Y después está el otro que es el Slice. Y bueno, nada de eso. Después ustedes pueden ir haciendo sus propios algoritmos para ir practicando. Por ejemplo, hacen R2, U2, V2, D, F y U2 y R. O sea, R digo. Y no sé, lo van haciendo ustedes. Así que nada, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten qué es lo que quieren para el próximo video. Porque capaz que no subo directamente toda la serie seguida, sino que capaz que subo algún video en intermedio. Y bueno, eso, comenten, denle like, suscríbanse, vayan a mi Instagram que está en la descripción. Que nada, ahí subo algunos adelantos y cosas de los cubos y todo. Y es interesante, así que nada, vayan ahí, denle like, todo. Y qué más les iba a decir. Bueno, pueden ver el video más de una vez, porque capaz que no se lo aprenden a la primera. Yo tardé más o menos una semana en aprender esto de la nomenclatura, pero de a poquito. Así que nada, eso, nos vemos.